Mi nombre es Alejandro Naranjo, encargado pues de la revisión de este tema, del enfoque de las vasculitis. Creo que lo más práctico es poder abordar desde un enfoque sindromático e ir, digamos, quedando unos apuntes importantes en cada una de las patologías, teniendo en cuenta pues que abarca un gran grupo de enfermedades y que en algunos casos son de fisiopatologías diferentes. Teniendo en cuenta eso, la definición, las vasculitis son la inflamación de los vasos sanguíneos, sea asociada o limitada a un órgano, y lo que vamos a ver es cómo se involucran múltiples órganos y sistemas. La epidemiología es muy esquiva. Esto es asociado a que son patologías de muy baja frecuencia, tienen problemas metodológicos en cuanto a su definición. Definir también dentro de los problemas si es la incidencia o se está valorando la prevalencia, lo que dificulta un poco encontrar la adecuada epidemiología de estas patologías, y la definición de caso, que realmente no está bien, digamos, estandarizada y ha cambiado a lo largo del tiempo, como lo vamos a ver ahora. Otra de las dificultades que tiene es la fragmentación de la información en los sistemas de salud, lo cual dificulta tener todos los paraclínicos o la valoración integral de estos pacientes y las historias en un solo sitio. Como vemos también, esto pasa en Colombia, donde múltiples especialistas en diferentes bases de datos pues son los que tienen esta información del paciente. Mucho más difícil y esquivo pues en los países subdesarrollados, como África, la India subcontinental, China por el acceso a la información como tal, y Latinoamérica. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a caracterizar un poco patología por patología en los hallazgos epidemiológicos después de realizar el enfoque. Es muy importante tener presente que en 1990 se reúnen para realizar unos criterios, los cuales actualmente pues son poco confiables, asociados al desarrollo de imágenes y de la serología de los anticuerpos, que ha permitido avanzar en el estudio de estas patologías. La última actualización de criterios de clasificación es la de Chapel Hill en 2012, en la cual es que esto hace criterios clasificatorios. Perdón, los define, pero no son criterios de clasificación. Posteriormente, en el 2022, hablando más que todo de las vasculitis ANCA positivo, nos trae criterios que nos pueden ayudar a clasificar las vasculitis, pero han ayudado mucho a diferenciar y actualizar claramente los patrones que tenemos de las vasculitis. Las vasculitis entonces se dividen en grandes vasos, medianos y pequeños vasos. Esto está asociado entonces a la clasificación de Chapel Hill, y acá vemos la asociación de los vasos, generalmente aorta, vasos grandes abdominales, carótidas. Cuando tenemos vasos de mediano calibre, hablamos más de arterias renales, de mesentéricas, y pequeños vasos, pues hablamos de arteriolas, vénulas y capilares. Como dije previamente, la clasificación de Chapel Hill nos clasifica las vasculitis de grandes, medianos y pequeños vasos. También nos trae la clasificación de vasculitis de vasos variables, en el cual el BSET pues, es una de las más importantes, y otras órganos específicos o asociados a otras patologías sistémicas, que van a ser una de las, digamos que de los diagnósticos diferenciales que debemos hacer de las vasculitis primarias. Y están las probables etiologías de origen infeccioso asociado a la hepatitis C, a la hepatitis B, a complejos inmunes asociados a medicamentos, vasculitis ANCA positivos asociados a medicamentos o vasculitis asociadas a cáncer. El primer paso en el diagnóstico de las vasculitis es sospechar. Vamos a hablar sobre todas las manifestaciones clínicas que debemos tener en cuenta a la hora de pensar en las vasculitis sistémicas. Inicialmente, las vasculitis sistémicas se presentan con síntomas muy generales: mialgias, artralgias, fiebre, pérdida de peso. Las manifestaciones cutáneas en todos van a variar en la frecuencia, pero pues acá vemos unos ejemplos de las características. Los nódulos, tenemos ilideos reticulares que tienen ciertas características, ahorita vamos a mencionar, y la púrpura palpable. También va a haber compromiso a nivel de las mucosas, siendo esta mucosa oral, la mucosa genital, las más afectadas. Es muy importante valorar la escleritis y la piescleritis. Cuando hablamos de grandes vasos, hablamos más de visión borrosa, que nos puede ayudar a diferenciar de unas patologías de otras, la uveitis y cambios retinales. Esta es pues la púrpura no trombocitopénica, asociado a infiltrados leucocitoclásticos. También puede estar asociado a la vasculitis perivascular, y esto nos va a dar las lesiones características de la púrpura. Teniendo en compromiso pues de la dermis. Cuando tenemos el ilideos reticularis, es más compromiso a nivel de la hipodermis, asociado también a infiltrados linfocitarios perivasculares o a necrosis fibrinoide, sea esta focal y segmentaria del músculo liso. En el ilideos reticulares hay que tener en cuenta que este debe ser irregular, que es lo que más nos va a ayudar como a diferenciar de otro tipo de ilideo que puede no estar asociado a las vasculitis. Entonces, cuando vemos un ilideo irregular,
en las características es donde más debemos sospechar. La púrpura se van a agrupar en dos grandes grupos, valga la redundancia, en púrpura no palpable y púrpura palpable, donde la púrpura no palpable pues debemos pensar mucho más en septicemia, en bacteremias asociadas a coagulación intravascular diseminada para proteinemias o trombocitopenias. Cuando la púrpura palpable pues es la más característica de las vasculitis, sin descartar cuadros bacterianos como ahorita vamos a ver. Otra de las manifestaciones importantes de las vasculitis sistémicas es a nivel de senos paranasales, tabique nasal y mucosa oral. Dentro de las características podemos encontrar compromiso paranasal, como vemos acá en este granuloma, con destrucción a nivel del maxilar. Puede haber pérdida auditiva bilateral, sea esta conductiva o neurosensorial, y a nivel del tórax, como en este ejemplo, podemos encontrar en la granulomatosis con poliangeitis nódulos asociados pues en la radiografía consolidados. También puede haber hemoptisis, hallazgos de un infiltrado más intersticial, o pues en la tomografía hallazgos más de un vidrio esmerilado que nos lleven a pensar en una hemorragia alveolar. Otras manifestaciones a nivel cardiovascular, vamos a tener la pérdida de pulsos, más característico de las lesiones de grandes vasos, dolor anginoso, podemos tener también dolor abdominal asociado a diarreas, isquemia, tenemos en las lesiones renales hipertensión, proteinuria, hematuria, y a nivel del sistema nervioso central pues vamos a valorar las si tiene un compromiso más de una mononeuropatía múltiple, que es la más frecuente que se expresa en estos pacientes. También puede haber lesiones de pares craneales generalmente bajos en estos pacientes. Después de tener un grande acúmulo de síntomas que pueden asociarse y que debemos pensar en vasculitis cuando se presenten, pues los vamos a dividir en los más frecuentes y en las patologías que más se presentan. Entonces, la claudicación de las extremidades, la ausencia de pulsos, el soplo arterial, la dilatación aórtica, la simetría de la presión entre los miembros superiores, pues nos va a ayudar más a pensar en vasculitis de grandes vasos, que las vamos a tener en cuenta, y las de medianos vasos asociados a nódulos. En esta puede haber mononeuritis múltiple, gangrena digital o microaneurismas, como ahorita vamos a, digamos que, enfocarnos un poco más en esto. Entonces, posterior a definir qué probabilidades tiene el paciente o qué síntomas son más de grandes vasos y de pequeños vasos, pues vamos a entrar a definir qué diagnósticos diferenciales podemos tener en cuanto a las vasculitis. Cuando nos enfrentamos a las vasculitis, debemos pensar siempre en las vasculitis secundarias, muy asociadas a factores infecciosos, más que todo la hepatitis B y C, el VIH, y menos común, el herpes simple, varicela zoster o citomegalovirus. También de origen bacteriano, Salmonella, Streptococcus, Staphylococcus, pensando en estos como unos disparadores o también como una causa secundaria. También vamos a pensar en los trastornos del tejido conectivo, generalmente lupus o el Sjögren, que son los más frecuentes que se presentan asociados a las vasculitis. Y las drogas nunca las podemos olvidar, por eso es importante, además de hacer un examen físico y una anamnesis estructurada, como la mayoría pues lo definen, donde se pregunten en la revisión por sistemas de todos los órganos, pues también debemos tener en cuenta qué medicamentos se pueden haber consumido generalmente en el mes previo y valorar qué posibilidades tienen estos de generar una vasculitis secundaria. Otros hallazgos que también debemos tener en cuenta para definir qué etiología es, debemos descartar las neoplasias, sean estas hematológicas, generalmente mieloproliferativas o linfoproliferativas, más que todo en las crioglobulinemias, donde realmente las crioglobulinemias idiopáticas son muy pocas comparadas con las de origen neoplásico y su relación, o si hay un compromiso de tumores de órgano sólido, como puede ser pulmón, colon y gastrointestinal como los más frecuentes. Siempre pensar en endocarditis, embolismos por mixoma, el síndrome de antifosfolípidos y sífilis. Los estudios básicos que debemos tener en cuenta para enfocar las vasculitis sistémicas siempre va a ser un hemograma, teniendo en cuenta que frecuentemente se presenta anemia, puede haber leucocitopenia y teniendo en cuenta que generalmente no hay trombocitopenia. Los marcadores inflamatorios son muy importantes y esto nos lleva a sospechar mucho una vasculitis. Por ejemplo, en la arteritis de la temporal, unos marcadores inflamatorios con una BSG mayor de 100 nos puede dar una alta probabilidad. Los niveles de creatinina asociados pues al daño que se va a generar, las pruebas de función hepática, siempre la serología de hepatitis B y C, porque pues esto se va a presentar mucho como un factor disparador, por ejemplo en la poliarteritis nodosa o también en las crioglobulinias. Crioglobulinas séricas, el complemento
los ANCAS, que no pueden faltar, ya vamos a hablar de ellos, ANAS para valorar pues, los diagnósticos diferenciales y las crioglobulinas. Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, comúnmente llamados ANCAS, generalmente se realizan por métodos de inmunofluorescencia. Esto no es específico de un antígeno a nivel del citoplasma de neutrófilos y pueden haber diferentes antígenos que se reconozcan. Es por esto que, digamos que debemos tener muy en cuenta en ciertas características que ahora vamos a mencionar. La interpretación siempre es subjetiva. La metodología también va a variar según cómo utilicemos en cada laboratorio y esto va a ser más difícil que se encuentren o que tengamos un resultado confiable. Se dividen entonces en tres patrones, los C-ANCAS, que tienen más un compromiso a nivel del citoplasma, así se ven como están en el gráfico de la derecha. En la inmunofluorescencia, sus características son un patrón difuso fino, granuloso en el citoplasma con un refuerzo en las zonas interlobulares del núcleo y están muy asociados a la proteinasa 3, donde en la granulomatosis con poliangeitis están en el 80 al 95%. Tenemos también el otro que son los PANCAS, una tinción alrededor del perímetro nuclear, más asociados a los anticuerpos antimieloperoxidasa, y en algunos artículos nos hablan de un patrón atípico o nos hablan de otras enfermedades inflamatorias asociadas a los PANCAS que pueden tener mucha relación, como la artritis reumatoidea, la colitis ulcerativa y las hepatitis crónicas. Para algunos autores, pues esto va dentro del patrón del PANCAS y para otros hablan más de un patrón atípico, donde el PANCAS es positivo, pero son mieloperoxidasa negativos. ¿Y qué relación va a tener esto? Entonces, que no solo va contra, digamos que las ANCAS no van solo contra la mieloperoxidasa, sino que hay otras sustancias a nivel perinuclear que nos van a generar estos hallazgos, como son la elastasa leucocitaria, la catepsina G, lactoferrina, azurosidina y lisozima. Entonces, estos otros epítopes, otros objetivos nos van a dar ciertas características de atipicidad generalmente relacionadas con vasculitis inducida por medicamentos o el síndrome de lupus-like. Otros estudios que debemos tener en cuenta a la hora de enfocar las vasculitis, pues es la realización de la ecografía Doppler, y las imágenes debemos tener en cuenta que son mucho más para las vasculitis, para la de grandes y medianos vasos, dado que para la de pequeños, pues su utilidad es restringida. En este estudio, que nos reúne varios estudios sobre la utilización de la ecografía Doppler en la arteritis de células temporales, podemos tener en cuenta lo subrayado en rojo como pues tiene una alta sensibilidad para las arterias temporales y mucho menor para el resto la ecografía Doppler. Y teniendo en cuenta también el PET, que nos puede dar cierta utilidad en las arterias subclavias. La angiotomografía es otro de los exámenes que se puede utilizar más que todo para la arteritis de células gigantes o la arteritis de la temporal, donde digamos que los estudios que se han hecho, se han intentado coger los pacientes en los primeros meses de tratamiento y se ha visto pues un engrosamiento de la aorta y tributarias hasta en el 67%. Para otros autores y en otros estudios han llegado a una sensibilidad del 71% y una especificidad del 85%. Esas son las características que se van a ver al lado izquierdo en la imagen, pues van a ver en la fase arterial que este engrosamiento a nivel de la aorta, y también en la fase venosa pues se va a encontrar o se va a poder evidenciar este realce del contraste. La resonancia magnética es mucho más útil, de alta resolución, y la angioresonancia, dándonos especificidades del 90% frente al diagnóstico de arteritis de células gigantes, de arteritis de la temporal, siendo frente al diagnóstico clínico. Ahora, si lo comparamos frente a la biopsia, pues su sensibilidad es mucho mayor, 88%, pero su especificidad cae al 75%. La tomografía por emisión de positrones ha servido para definir esos vasos, no solo que tienen compromiso a nivel intimal o engrosamiento, sino que son más activos a nivel inflamatorio, y generalmente, ahorita vamos a ver un estudio del DEVAS donde pone en consideración ciertos tipos de patrones, ciertos patrones que se generan con el PET o con las, digamos que con las angiografías. Cuando tenemos en cuenta otros de los estudios, la biopsia pues es un factor importante que nos va a definir muchos diagnósticos y nos va a ayudar a enfocar los casos. Tenemos varios patrones importantes, se va a definir en estos tres que son los más importantes para las vasculitis. La leucocitoclástica, que refleja el daño de complejos inmunes, y esto va muy asociado a la inmunofluorescencia, generalmente pues en biopsias de piel. Las vasculitis necrotizantes, donde se acompañan de necrosis fibrinoide, y esto se observa en los vasos a nivel intimal, donde hay una tinción fuerte rosa en la tinción de hematoxilina de eosina. Y las vasculitis granulomatosas son aquellas que predominan macrófagos a nivel central y alrededor de ellos la unión de linfocitos T. Posterior a
conocer, digamos que el arsenal de estudios que podemos utilizar en las vasculitis, pues debemos enfocarnos hacia qué diagnóstico es más probable. Algunas características, como ya dije, de los síntomas asociados a carotidinia, que es el dolor a nivel del cuello, asociada a dolor a nivel temporal, pérdida de visión. La edad también nos puede ayudar a diferenciar y nos podemos ir, según las características, por lesiones de grandes vasos o de medianos vasos. Que juntos los uno, porque la fisiopatología realmente se presta para unir, dado las características que tienen en su relación, a la elevación de la interleuquina 6, a nivel genético, digamos que los alelos y los locus que se generan sí son diferentes, pero tienen algo en común, que son el compromiso de las células dendríticas en la adventicia, la relación que tiene con las células multinucleadas y a nivel de los linfocitos T1 y T17. Entonces, voy a resaltar acá en la poliarteritis nodosa los factores infecciosos, más que todo virus de la hepatitis B y C, donde previamente, digamos que a la vacunación era lo más frecuente que se presentaba, pero actualmente pues ha disminuido esta relación y no se presentan tanto por estos factores infecciosos, sino de manera primaria. Las características entonces fisiopatológicas tenemos de izquierda a derecha las características normales de los vasos, donde la adventicia y la vasa vasorum, que es donde se inicia con las células dendríticas el proceso de vasculitis, donde hay una atracción por parte de estas células dendríticas a linfocitos Th1 y Th17. Esto genera un feedback que va a ayudar a aumentar la unión de macrófagos al intersticio, la atracción de macrófagos a estas lesiones y posteriormente el crecimiento de miofibroblastos a nivel de la íntima. Esto lo vamos a relacionar con las vasculitis crónicas cuando se da el tratamiento con glucocorticoides, a pesar de que el efecto de los Th17, digamos que cesa totalmente, todavía hay un crecimiento de los miofibroblastos por estimulación Th1. Cada célula va a tener un factor importante, entonces no se conocen muy bien los mecanismos fisiopatológicos, por lo cual el efecto principal es la liberación de interleuquina 1. Algunos hablan que esto es más asociado a las células dendríticas que tienen múltiples interacciones también a nivel del estroma, que nos va a generar la estimulación de los linfocitos Th17. ¿Esto que genera? Entonces, atracción de células de neutrófilos y macrófagos con aumento de la inflamación, va a traer células y diferenciación citotóxica, aumentar a nivel de los hepatocitos los reactantes de fase aguda y a nivel de las células dendríticas la generación de reclutamiento de mayores linfocitos T. A la vez, también estas citoquinas inflamatorias van a disminuir los linfocitos T reguladores asociados a la interleuquina 6, 21 y 23. Acá están los linfocitos Th1, también asociados más que todo a la liberación por medio del interferón alfa de los macrófagos y de las células musculares que van a generar proliferación y migración a la íntima. Hay una relación importante que generan entre la arteritis de células gigantes y la arteriosclerosis que se generan en los injertos y va a tener ciertas características muy similares con los mismos, digamos que liberación de linfocitos Th1 y el interferón alfa. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a dar diferentes patrones. El estudio de VAX, el estudio pues, internacional más grande sobre vasculitis, pues nos dice que hay diferentes tipos de vasculitis y entre las vasculitis de grandes vasos hay diferentes patrones. Como vemos acá, en el lado superior, las vasculitis son más, digamos que el compromiso a nivel de la aorta abdominal, de las carótidas y de cierta, pues un poquito menor de las subclavias, pues nos va a generar un patrón. Los superiores son asociados más a la enfermedad de Takayasu y los inferiores son mucho más asociados a la arteritis de células gigantes, teniendo en cuenta que a nivel del quinto subtipo es más asociado a un proceso inflamatorio que de crecimiento intimal, pero vemos que tiene alta relación con todos los grandes vasos. Entonces, por eso se ha hablado que realmente son espectros de la misma enfermedad. Vemos que fisiopatológicamente son parecidos, que tienen compromisos, a pesar de que tienen compromisos diferentes, digamos que su relación es significativa. Debemos tener en cuenta pues que se consideran, digamos, como un mismo patrón fisiopatológico, pero que persiste con diferencias clínicas, la enfermedad de Takayasu en menores de 40 años, y eso es uno de los criterios, y la arteritis de células gigantes en las mayores de 50 años. La incidencia, los estudios de incidencia generalmente son muy pocos, más que todo en los países escandinavos, 0.4 a 3.4 por millón de habitantes. Es más frecuente en Japón, Turquía, en el Asia Oriental, que en países nórdicos. Y en Estados Unidos mucho menor.
cuando hablamos de enfermedad de Takayas. Cuando hablamos de la epidemiología de la arteritis de células gigantes, esta sí es más frecuente en Escandinavia, en los países del norte de Europa, y mucho menor en Estados Unidos. Se ha visto una migración, la disminución de la arteritis de células gigantes en este estudio, que es de los países del norte, más asociada a la migración de los pacientes a nivel del Asia Oriental hacia los países escandinavos, y también una asociación pues, que han descrito asociado que los pacientes obesos y con diabetes tienen menor riesgo de arteritis de células gigantes, pero pues no hay ninguna hipótesis de por qué se genera esto. El diagnóstico de la enfermedad de Takayasu, entonces la primera fase siempre van a ser síntomas constitucionales, en la segunda fase se va a generar el dolor cervical, la tercera ya va a haber compromiso arterial, teniendo diferencias en los pulsos, la claudicación intermitente y las características, la mayoría son de estenosis, pero también pueden haber lesiones aneurismáticas, y los criterios, como ya hablé, de 1990 de la ACR, son asociados a su edad, la claudicación en las extremidades, la disminución de los pulsos, la presión diferencial entre las extremidades, los soplos y los hallazgos de la arteriografía, en los cuales pues critican mucho esta parte porque no se tiene tan en cuenta los vasos abdominales. En el diagnóstico de la arteritis de células gigantes va a tener igual una fase temprana con síntomas inespecíficos. La sensibilidad del cuero cabelludo va a ser una de las características, la cefalea temporal y la claudicación mandibular. Vemos que los criterios de la ACR, que son los que están a la derecha, es la presencia de 3 criterios o más, mayor de 50 años, sensibilidad y dolor temporal, la cefalea, la BCG elevada y la biopsia temporal, pero no están los estudios imagenológicos, y esto pues se le ha criticado mucho porque digamos que la variabilidad en los estudios epidemiológicos es porque actualmente para el diagnóstico pues se utiliza mucho más la ecografía o las angiografías, sea por resonancia o por TAC. Entonces, es por esto que no tenemos criterios tan claros diagnósticos, pero siempre debemos tener en cuenta las características clínicas para sospecharlo. En la poliarteritis nodosa, también asociada a países europeos, esta es muy importante, previamente estaba asociado a la poliangiitis microscópica, pero esto se quitó asociado a que estos pacientes no tenían glomerulonefritis o vasculitis en arteriolas, capilares y vénulas, y está más asociado a una lesión o una vasculitis necrotizante, como expliqué previamente en los hallazgos de la biopsia. Tiene más compromiso sistémico asociado a mononeuritis múltiple, la hipertensión, falla renal, y a nivel gastrointestinal por perforación, colecistitis, apendicitis o la pérdida de peso por los síntomas gastrointestinales. También puede haber hallazgos de hipoacusia, y el síndrome de Wunderlich, que es asociado a un sangrado retroperitoneal, pues nos va a dar los síntomas de dolor en flanco, masa en flanco y shock hipovolémico. El diagnóstico se hace por biopsia, generalmente por biopsia de los nódulos, pero tenemos otras ayudas diagnósticas como la arteriografía y la proyección transversal por angiografía del mesenterio, que nos puede ayudar a diagnosticar la poliarteritis. También con la circulación renal, la valoración de aneurismas en estos vasos nos puede, digamos, orientar hacia este diagnóstico. Para hacer el diagnóstico definitivo de la arteritis nodosa, pues los flujogramas nos indican primero descartar las ANCAs positivos, ¿cierto? O sea, esto por clínica, como vamos a ver más adelante, o sea, por los hallazgos asociados a los ANCAs positivos. Como debemos descartar los ANCAs positivos, que son lesiones más comunes de pequeño vaso, entre ellas pues está la granulomatosis con poliangeitis, la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis llamada previamente Church-Strauss, o la poliangeitis microscópica. Ya tenemos ciertas características en estos diferentes, tenemos vesículas, podemos tener hematuria, hemoptisis más asociados a las hemorragias alveolares, las hemorragias en astilla, los síntomas oculares como uveitis, escleritis, y digamos que los síntomas más asociados a pequeños vasos. Esto está dividido en dos: los vasculitis de pequeño vaso, las generalmente contra la proteinasa 3 y contra la mieloperoxidasa, como ya hablé previamente. Dentro de la fisiopatología hablan que hay factores endógenos o exógenos que generan células B antibiotipo, que son aquellas que presentan o que generan anticuerpos y generan epítopes contra los que actúa la inmunidad, los neutrófilos. Esto a la vez va a activar el sistema del complemento y va a generar que estas lesiones migren hacia los vasos y se acumulen acá, asociados al acúmulo de fibrina y cromatina, que va a juntar y va a generar la granulomatosis,
con múltiples células multinucleadas gigantes, monocitos y en algunas ocasiones pues eosinófilos. Dentro de las manifestaciones clínicas que pueden tener las tres clasificaciones de los ANCA positivo, granulomatosis con poliangeitis generalmente tiene más síntomas sistémicos y sus manifestaciones son más de vía aérea superiores, otitis, sinusitis, úlceras, epistaxis. Las manifestaciones pulmonares pueden llegar al 80% y menos frecuentemente a nivel de glomerulonefritis, pero también las puede haber, y manifestaciones cutáneas también son mucho menores. El compromiso del sistema nervioso central es raro, pero sí hay mononeuritis múltiple con frecuencia. La poliangeitis microscópica es caracterizada primero por presentar menos efectos a nivel de la vía aérea superior y presentar más glomerulonefritis casi en el 100% de los pacientes. La granulomatosis eosinofílica con poliangeitis tiene síntomas de vía aérea superior más asociados a rinitis y sinusitis crónica y hasta en el 95% puede preceder 7 a 8 años con síntomas asmatiformes. Los infiltrados en la tomografía son variables, inicialmente infiltrados asimétricos que desaparecen y características heterogéneas de vidrio despulido. El compromiso cardíaco es más frecuente que los dos previos y también puede presentar igual que los otros mialgias y artralgias. Las características de la mayoría de estos ANCAs positivos pues está asociado a la alta incidencia en Estados Unidos y países del norte de Europa, pero pues es también en los sitios donde más se ha estudiado. Hay criterios de clasificación, son criterios pues recientes. Ellos hablan que no nos ayudan a hacer el diagnóstico, sino que nos ayudan cuando tenemos la alta sospecha, tenemos ya el diagnóstico de una vasculitis de pequeños vasos y vamos a definir o clasificar este tipo de vasculitis. Los criterios para la poliangeitis, la granulomatosis con poliangeitis, pues tenemos criterios clínicos asociados a la destrucción o las lesiones de la vía aérea superior, nasales, úlceras, defectos o perforaciones del tabique. También podemos tener involucrado la pérdida auditiva. Y laboratorios donde más está asociado los CANCAS y la antiproteína 3 positiva. Si tenemos criterios clínicos, la suma de criterios clínicos, criterios laboratoriales, en los cuales, por ejemplo, tener PANCAS y tener eosinofilia, pues va a disminuir la probabilidad. Si nos da un puntaje mayor o igual a 5, tenemos un 92% de sensibilidad y 93% de especificidad para este diagnóstico. Cuando hablamos de la poliangeitis microscópica, también tiene criterios de clasificación en los cuales quita puntos el tener compromiso de la vía aérea superior asociado a compromiso nasal, pero suma pues tener antimieloperoxidasa positivos, suma tener infiltrados intersticiales en las radiografías y tener en la biopsia glomerulonefritis paucimun. Vemos entonces cuando este score es mayor o igual a 5, la clasificación como una poliangeitis microscópica. Cuando hablamos de granulomatosis con poliangeitis, granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, también va a tener sus criterios. Esto sí tiene más compromiso de vía aérea superior, pero más asociados a pólipos nasales o a cuadros de vía aérea inferior. También la mononeuritis múltiple, pues es uno de los, digamos que es un factor que nos ayuda a diferenciarlo de las otras, por ser más frecuente y hallazgos, pues claros de eosinofilia en extendidos de sangre periférica o en hemograma mayores de 1000. Estos criterios, con un puntaje mayor o igual a 6, pues nos va a dar una clasificación de una granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, con alta sensibilidad y especificidad, diferente de los criterios ACR, que realmente pues han bajado claramente su especificidad, dado que ellos no tienen en cuenta los avances y el desarrollo de la serología. Por el hecho de que encontremos ANCA negativos, debemos tener en cuenta que los ANCA positivos son difíciles a veces por los laboratorios, como dije, y siempre se deben repetir, o debemos tener en cuenta que podemos hacer el diagnóstico de estos patrones aún sin tener un ANCAS positivo, teniendo los puntajes considerables en los criterios de clasificación que mencioné. Cuando no tenemos ANCAS positivos y descartamos estos hallazgos, pues podemos irnos ya por las vasculitis leucocitoclásticas, en las cuales está asociado el compromiso de inmunocomplejos. La primera, pues, es la utilización de las vasculitis por IgA, y podemos también, digamos que, tener o hacer un diagnóstico más preciso si tenemos crioglobulinas positivos. No debemos olvidar la enfermedad antimembrana basal glomerular, donde está el compromiso específico de los glomérulos y a nivel de los alvéolos, generando la hemorragia alveolar. En estos casos, pues la utilización de los anticuerpos antimembrana basal y el gol estándar, que es inmunofluorescencia directa para inmunoglobulinas de una biopsia renal por congelación. Estas son características de las vasculitis leucocitoclásticas. Entonces, generalmente el eritema en la vasculitis por IgA se da más glúteos y miembros inferiores.
la vasculitis por crioglobulinemia va a tener un fenómeno de reinado, va a tener urticaria inducida por frío. El diagnóstico se hace por crioglobulinas en inmunofijación, pero es mucho mejor la inmunoelectroforesis y el Western blot, que tiene una sensibilidad del 98%. Las crioglobulinemias son de 3 tipos. El tipo 2 y el tipo 3 hablan de crioglobulinas mixtas, en las cuales hay compromiso del C1Q, C2 y C4. La biopsia de piel, como ya dije, da vasculitis leucocitoclástica, y la biopsia renal nos va a dar una glomerulonefritis membranoproliferativa con inmunoglobulinas subendoteliales y depósito del complemento. Cuando hablamos de la vasculitis urticarial hipocomplementémica, esta está muy asociada a procesos de urticaria que duran más de un día. Generalmente, de 2 a 4 días dura una lesión, y esto es un hecho muy importante para pensar en este diagnóstico. El eritema, diferente de la vasculitis por IgA, nos va a dar más un eritema en tronco, cara y miembros superiores, hallazgos también de dolor abdominal recurrente, y su diagnóstico es muy parecido a la vasculitis por crioglobulinemias en cuanto a los compromisos del complemento, que va a tener compromiso del C1Q y del C4, pero este también tiene compromiso del C3. Y los anticuerpos anti-C1Q pues serían de ayuda para el diagnóstico más objetivo. Y la biopsia claramente pues vasculitis leucocitoclástica. Por último, en el síndrome de Behçet, que es una de las que uno de los síndromes que muchas veces no se tiene en cuenta, generalmente la prevalencia a nivel global es más que todo en Estados Unidos y países como Turquía, China e Irán, donde previamente era conocido como la ruta de las sedas. Todos estos países, digamos que tienen cierta relación con ciertos alelos antigénicos, y por eso, pues, digamos que es mucha predisposición genética, llegando casi a 421.000 por 100.000 personas en Turquía, en China alrededor de 10, lo cual es una diferencia pues significativa, con mucha más prevalencia claramente en Turquía. Dentro de la fisiopatología tenemos que realmente ellos hablan más de un síndrome porque digamos que tienen muchas diferencias en cuanto a los hallazgos fisiopatológicos y en cuanto a los hallazgos clínicos, teniendo en cuenta Turquía, donde es más el compromiso gastrointestinal inflamatorio, diferenciándolo de Estados Unidos, donde no tienen este componente genético, digamos, del alelo que sí se encuentra en la ruta de la seda, y en Estados Unidos pues tienen menor compromiso gastrointestinal, el Behçet. Dentro de la fisiopatología está la inflamatoria, como antígenos exógenos activan el sistema inmune y generan la liberación de interleuquinas, y por esto también la respuesta antigénica. Otro hablan del compromiso del complejo mayor de histocompatibilidad, donde hay una predisposición genética, y ellos hablan que previamente el Behçet era asociado a las artropatías, y es que el HLA27 que se genera en la espondiloartritis tenía cierta relación fisiopatológica o ciertos hallazgos clínicos con el Behçet, y que por esto, digamos que previamente estaba incluido. Posteriormente, pues vieron que, o definieron el HLA27, pues no era tan correlacionado con el Behçet, y sí otros tipos de alelos. Entonces, que por esta relación que pueden tener a nivel antigénico y cierta relación que tienen también con la artritis psoriásica, puede haber un complejo, puede haber una alteración a nivel del complejo mayor de histocompatibilidad que explique las lesiones o la fisiopatología del Behçet. Otros hablan de disparadores a nivel del tracto gastrointestinal, donde se ha visto que la flora intestinal de estos pacientes es diferente y que estos hallazgos pueden estar en relación a disparadores microbianos del tracto gastrointestinal que generen el proceso de autoinmunidad, u otros procesos también hablan de a nivel epigenético. Teniendo en cuenta esto, digamos que las características clínicas nos van a ayudar a definir la posibilidad de tener un Behçet, y en él las úlceras orales son uno de los criterios más importantes, generalmente menores de 1 centímetro, dolorosas, frecuentemente múltiples. Las lesiones papulopustulosas, presentes más en dorso y en extremidades, y claramente mayores de 40 años. Las úlceras genitales también nos ayudan después de descartar factores, enfermedades de transmisión sexual como factores confusores, y estas pueden dejar cicatrices. El eritema o lesiones eritematosas nodulares son múltiples, generalmente están más asociados en glúteos, cara y a nivel del cuello, y pueden generar pigmentación residual. Cuando hablamos de uveitis no granulomatosa, generalmente en los pacientes de 20 a 30 años, donde la enfermedad es mucho más agresiva, también es caracterizado por el hipoprion, y a nivel de la retina, pues puede haber lesiones o hemorragias retinales o oclusión de la vena de la retina. También pueden haber hallazgos de trombosis, generalmente un compromiso bilateral con recanalización incompleta, y frecuentemente pues tener un síndrome postrombótico. También hay obstrucción, como hay obstrucción de las venas de miembros inferiores a nivel de la cava o del compromiso hepático, de las venas hepáticas, que nos va a generar el síndrome de Budd-Chiari. Dentro del compromiso del sistema nervioso central, esto está más asociado a nivel de ganglios basales y a nivel de la médula,
Entonces, pues estos hallazgos nos pueden sugerir el compromiso del BSET. Claramente hay que diferenciarlo de la esclerosis múltiple, donde el BSET tiene más pleocitosis y pues no va a tener las bandas oligoclonales. Aneurismas de la sea abdominales, pero más frecuentemente de la arteria pulmonar, y esto puede ser un hallazgo muy sugestivo del síndrome de BSET. Esos son hallazgos de úlceras, ¿cierto? Son ejemplos. Acá está el compromiso aneurismático de la arteria pulmonar, y a nivel gastrointestinal pues vamos a tener el compromiso de las venas hepáticas y el Budd-Chiari. Dentro de todos estos síntomas, digamos que hay unos que frecuentemente se relacionan y otros pues que tienen una relación mucho más débil, pero debemos tener en cuenta entonces estos elementos para discriminar el síndrome de BSET, teniendo el compromiso de las úlceras orales, el compromiso a nivel ocular, genital, vascular mayor, y teniendo en cuenta el aneurisma de la arteria pulmonar, o compromiso parenquimatoso a nivel de la médula o de los ganglios basales. Otras consideraciones de hallazgos débiles de relación está la expresión pues genética o la variación geográfica, como hablamos más frecuentemente en Turquía. La asociación con enfermedad de Crohn y distintos tipos, ellos hablan que hay diferentes tipos de BSET y que por eso no se puede llamar enfermedad de BSET, sino síndrome, en donde hay un compromiso vascular y hay otros que generan más acné, entesitis y artritis. Y la diferencia pues de respuesta a los inmunosupresores. Dentro del tratamiento, para no extenderme, pues está basado generalmente en glucocorticoides o inmunosupresores. Para cada patología va a tener, digamos que, o los estudios van a beneficiar más unos que otros, y digamos que frecuentemente la satripina se mantiene o se utiliza en el mantenimiento por su riesgo-beneficio. La arteritis de células temporales sí se debe utilizar a altas dosis cuando se hace el diagnóstico y previo al diagnóstico solo con la sospecha por alto riesgo de daño visual, y se desmonta posterior al año. Igual que la poliarteritis nodosa, al uso de glucocorticoides, y quiero centrarme un poco acá en los últimos minutos que tengo para hablar de el manejo de los ANCA positivos, donde va a diferenciarse si tiene compromiso de órgano que amenace la vida o no, donde si amenaza la vida, la utilización de glucocorticoides con ciclofosfamida o rituximab es el protocolo a utilizar, y si no, podemos utilizar, si no tiene afectación de ningún órgano, metotrexate o micofenolato con glucocorticoides. Si hay hemorragia alveolar o una falla renal, generalmente ellos hablan de una creatinina mayor de 5 o 7, aunque también hay estudios en una lesión renal con una elevación menos significativa de la creatinina. En estos pacientes se utiliza la plasmaféresis. Si hay refractariedad, siempre tener en cuenta la ayuda de un experto, dado que van a ser más las complicaciones según los cambios en el manejo inmunosupresor, y tener en cuenta que digamos que se debe realizar un tratamiento de mantenimiento por mínimo 24 meses. En el BSET va a depender de las características y del órgano comprometido, y va a diferir entre la utilización de esteroides tópicos o va a requerir glucocorticoides, ciclofosfamida en casos más severos cuando hay aneurismas de la pulmonar por el alto riesgo de complicaciones que tienen o aneurismas periféricos.